Bueno, mi nombre es Mirna Vega, me encuentro en la provincia de Mendoza como consultora para ESG en lo que es la región de Cuyo, para que vean que tenemos también presencia en distintas partes del país. Soy bromatóloga, me especializo más en la parte de implementación y certificación de normas de inocuidad alimentaria. Y hoy me acompaña Ailén, que te dejo el lugar para que te presentes, Ailén. Bueno, gracias Mirna. Bueno, mi nombre es Ailén Solaro. Yo estoy acá como consultora en la provincia de Córdoba, así que generalmente atendemos los clientes bueno, de acá de la provincia. Bueno, me especializo también en el asesoramiento y la certificación, bueno, de los sistemas de gestión, principalmente de inocuidad alimentaria, como FSC, DRC, bueno, como lo son las ISO y las ISO 22000, y bueno, y ahora la ISO 22002. Así que bueno. Le damos las gracias a todos y bueno, vamos a comenzar ahora con el webinar, principalmente enfocándonos en los cambios de la ISO 22002. Bueno, vamos a aclarar en un principio que la norma por ahora no está publicada en español, sí está en inglés, sí está en francés, pero todavía no está disponible en español. Pero bueno, nosotros mediante las traducciones y demás le vamos a brindar los principales cambios. Así que bueno, la dejo a Mir para que arranque. Bueno, gracias. Bueno, como les comentaba Ailén, hoy lo que vamos a ver es los cambios que han habido en la revisión de lo que eran las ISO TS a lo que ahora llamamos esta serie de normas, porque está compuesta por más de una, que es la ISO 22002. Vamos a hacer énfasis en lo que es la 22002-100 y en la 22002-1, que es la que es específica para la manufactura de alimentos. Si bien ha habido revisiones de toda la serie ISO TS, a excepción de la 3, bueno, vamos a hacer énfasis en esta, que es la que abarca la mayor cantidad de sitios de producción de alimentos. Así que ahora en el próximo slide vamos a ver cómo han migrado estas normas y cómo es la nueva estructura. El principal cambio que encontramos es que esto ha pasado de ser una especificación técnica, antes eran las ISO TS, que eran recomendaciones, a ya normas internacionales. Cada una de estas ISO TS fueron revisadas, a excepción de, como les decía, la 3, que es de lo que es referido a la producción primaria, esa aún no ha sido revisada o publicada. Y se incorpora hoy una ISO-100, la 22002-100, que es una nueva norma, que es una base que unifica los prerequisitos que son comunes para los distintos alcances, las distintas etapas de lo que es la cadena de suministro. Tenemos la 22002-1, que es específica para fabricación de alimentos, la 22002-2, que es para lo que es servicios, restauración, catering, la 4 que es específica para envases de alimentos, la 5 transporte y almacenamiento, la 6 hace énfasis en lo que es piensos y alimentos para animales, y la 7 ya habla de retail y cadenas mayoristas. La 100, que es la primera que figura acá en esta diapositiva, se aplica a todas las etapas, ¿sí? A fabricación, a catering, a envases, a transporte y almacenamiento, a la producción de piensos y la cadena mayorista. Entonces, algo antes teníamos una especificación técnica específica para cada uno de de estos sectores, eran normas o especificaciones técnicas sectoriales. Hoy tenemos la ISO 22002-100, que como lo representamos acá con una columna vertebral, porque esta va a ser como la madre o el paraguas de todas las otras, ya que cada una de las normas específicas de cada uno de los rubros se va a usar en conjunto con la 22002-100. ¿Por qué surgió este cambio? Bueno, en la revisión lo que hicieron fue unificar criterios y sobre todo la parte de términos y definiciones también, que antes, cuando entrábamos a cada una de las especificaciones técnicas y comparábamos la 22002-1 con la 5, teníamos que ir requisito por requisito y leer específicamente lo que aplicaba. Hoy estos requisitos están unificados en la 22002-100 y simplemente en las otras nos va a decir cuáles son esas diferencias ya más específicas para el rubro o el sector en el que nosotros estemos trabajando. Así que recuerden siempre que se van a usar en conjunto la 22002-100, que esa la vamos a usar todos, y después vamos a ir agregando la que sea específica para nuestro sector. ¿Sí? Hoy
lo que hace la ISO 22002-100 es unificar las prácticas de higiene en línea con lo que es la ISO 22000-2018, que en su requisito 8.2 nos dice que debemos de aplicar prerequisitos. Además, bueno, consolida lo que es el términos y definiciones, y esto hace todo más sencillo, simplifica las cosas para aquellos que hoy están trabajando con más de una categoría, por ejemplo, la categoría C o la K con la categoría F o G de FSC. Entonces hoy va a ser más fácil esta aplicación. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está estructurada, cómo están estructuradas estas nuevas normas y cuáles son los alcances. Bien, acá vamos a ver, siempre vamos a comparar con la antigua norma de antigua especificación técnica de prerequisitos con la 22002-1. El primer gran cambio es el que les decía al principio, pasamos Hola, perdón. Pasamos de una especificación técnica a una norma Hola Elia, internacional. ¿cómo andas? Perdón, hay alguien que tiene el Bien, micrófono abierto acá y andamos. Renegando un poco, pero bien. no sé, Gino, si lo podés, Gino, perdón, Michael, si lo podés silenciar. Está descargando ahora porque tuvo problemas con la maquera, hubo No sé quién problemas está con en combinado con la máquina de la MF bomba Alimentos. y después se rompió A un ver si lo sistema acá podemos cuando se estaba silenciar. descargando. Así que se está descargando justo ahora. Se está por terminar. Michael, no sé si vos podés ¿Sí? silenciar. Bueno, a ver. No me estás pidiendo. Para, acá. Bueno, antiguamente en las especificaciones técnicas teníamos 18 capítulos que abarcaban objetivos, los documentos normativos, términos y definiciones. Hoy tenemos la 22002-100, 16 capítulos, donde tenemos el alcance, los documentos normativos, los términos y definiciones, y incorpora dos anexos. Defensa, el anexo 1 o A, que es de defensa de los alimentos, y el otro que es de fraude. Y la 22002-1 incorpora un capítulo más, que ya cuando Ailén les explique con más profundidad los cambios, vamos a ver cuál es ese capítulo, y términos y definiciones, pero ya exclusivos de lo que es manufactura de alimentos. Cuando vayamos a los términos generales, van a estar en la 22002-100 y ya definiciones o términos más específicos en la 22002-1. Bueno, ahora vamos a ver requisito por requisito, esta comparación con lo antiguo y lo nuevo. Lo que sí tengan en cuenta es que algo que nos dice el alcance de estas nuevas normas es que podemos hacer exclusiones de requisitos cuando entendemos que no nos aplican, pero tiene que haber una buena justificación sólida, robusta, que garantice o demuestre que no hay una afectación a lo que es la inocuidad alimentaria y la idoneidad de esos alimentos que nosotros estamos produciendo, transportando, manipulando. Bien, en cuanto al alcance, antiguamente la norma, la especificación técnica establecía los prerequisitos para la parte de manufactura de alimentos, y así cada una de estas, la 2, la 3, la 4, hasta la 7, específico para ese rubro. Hoy la 22002-100 define todos los prerequisitos de base comunes, tanto para la cadena de suministro de alimentos, también de piensos y envases. Y la 22002-1 ya sí es específica para la manufactura de alimentos, y en su alcance dice que debe ser utilizada en conjunto con la 22002-100. Bien, vamos a entrar ya en lo que es la estructura del cuerpo de la norma, comparando los distintos requisitos y viendo cómo se llamaba por ahí el requisito antes, cómo se llama ahora, o los cambios que han habido en el orden de estos requisitos. Bueno, ahora lo vamos a ver a grandes rasgos, ya más adelante en el transcurso del webinar vamos a ir viendo los más relevantes o los más claves. Acá en este pueden ver, en este cuadro pueden ver cómo se llamaba el requisito antes, cómo se llama el requisito ahora o si cambió de número. Tengan en cuenta que siempre la norma, tanto la 100, perdón, la 2-1 nos va a ir diciendo cuando sobre ese requisito de la 100 se agrega algo más o si se aplica tal cual lo dice la 100. Entonces, en la parte de construcción y distribución de edificios, que sigue siendo el capítulo 4,
agrega cosas específicas o más restricciones sobre el tema de drenajes. En el capítulo 5, que habla de la distribución, el layout, las instalaciones, es tal cual el requisito de la 100 para la 22.002-1, y en el capítulo 6, antes nos hablaba de servicios, específicamente aire, agua y energía, ahora agrega algunas cosas específicas sobre hielo, sobre vapor, sobre gases y gases comprimidos, y la 22.002-100 hace énfasis o agrega puntualmente requisitos para los químicos de caldera. En cuanto a lo que es la gestión de residuos, acá hay un cambio bastante importante, sobre todo para quienes tienen certificada o implementada ISO 22000 y no para los que tienen FSC, porque quizás ya lo tenían incluido porque es un requisito adicional. Incorpora el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, y además, si lo ven en el título, antes se llamaba disposición de residuos y ahora ya habla de gestión de los residuos, y también incorpora el término de reciclaje o reutilización de estos materiales. ¿Sí? La 22.002-1 en este punto solamente habla de que apliquemos lo que dice la 100. En cuanto a equipos y mantenimiento, acá cambia el número, pasa del capítulo 8 al capítulo 9, y fíjense que cambia el término y nos habla de la idoneidad de los equipos, ya incorporando algo más de diseño higiénico y del uso previsto que tiene ese equipo y el mantenimiento. La 22.002-1 se remite a lo que dice la 100. Y en cuanto a gestión de materias primas, insumos, todo lo que nosotros adquirimos, los materiales que adquirimos para nuestra operación, eh, es más o menos lo mismo. En cuanto al nombre del capítulo, cambia del 9 al 10, y en la 22.002-1 sí hace énfasis o agrega requerimientos más específicos para lo que es la recepción de productos a granel, por ejemplo, harinas que directamente se descargan en tolvas o algunos líquidos, todo lo que nosotros adquirimos y recepcionamos a granel. En cuanto a lo que es prevención de la contaminación, ahí se pasó, Ailén, Perdón, ahí está. está. En cuanto a lo que es prevención de la contaminación, pasa del capítulo 10 al 12, y específicamente la 22.002-1 habla y agrega el requisito de contaminación química. Antes nos hablaba de la microbiológica, la gestión de alérgenos y la física, y hoy nos incorpora también la contaminación química, y esto va a impactar en lo que es nuestro análisis de peligro, así que para que lo tengan en cuenta cuando evalúen su matriz de riesgos. En cuanto a lo que es limpieza y desinfección, antes lo englobaba en saneamiento, hoy sí pasa al capítulo 13 y se llama limpieza y desinfección, y habla específicamente de las herramientas y los equipos, los utensilios que nosotros usamos para la limpieza, y cómo van a ser los POEs, de una manera un poquito más completa, más robusta. Y en la 22.002-1 hace énfasis en lo que es la inspección, la verificación, y incorpora los sistemas de limpieza SIP. Y en cuanto a control de plagas, ahí quedó mal el capítulo, es el 12 en la 22.002-1, que nos habla de control de plagas y prácticamente se mantiene en las dos normas iguales. Bueno, siguiendo, digamos, con el tema de la comparación, en la parte de higiene, bueno, ahí vemos en lo que era el capítulo 13, que hablaba de la higiene del personal en la 2009, en el año 2009, y ahora en la nueva versión de la ISO 22002, el guión 100, habla en el capítulo 14 de la higiene del personal e instalaciones para empleados. Es muy parecido a lo que ya decía la 2009, solamente que agrega también el manejo de la higiene y de las buenas prácticas en distintos sectores, como por ejemplo lo que es el comedor, lo que es vestuarios, incorpora la necesidad de utilizar ropa protectora, por ejemplo, cuando se utiliza el comedor y cuando los empleados van al comedor. Habla también del ingreso de visitantes y los cuidados que se tienen que tener para el ingreso de las visitas. Y bueno, y eso también lo tienen la 100, entonces bueno, y la ISO 22002-1 hace referencia entonces a la 22.002-100. Después habla de la parte de retrabajo, de todo lo que es reproceso y retrabajo. Acá, en la ISO 22002-100, solamente lo define, hace la definición del retrabajo, de lo que es un retrabajo, un reproceso, y sí, en la guión 1, en la 22.002-1, para lo que es alimentos,
habla de la necesidad del retrabajo, del almacenamiento de ese retrabajo, que tiene que estar, obviamente, el retrabajo identificado, tiene que estar resguardado, tenemos que seguir la trazabilidad también del retrabajo, es muy importante, habla de la gestión de la trazabilidad y la incorporación de un lote, si lo vamos a incorporar de nuevo a la cadena de suministro, de vincular el lote, de que ese producto sepamos que si lo vamos a incorporar sea inocuo, que tengamos en cuenta de la inocuidad del producto, por ejemplo, si estamos haciendo un retrabajo, por ejemplo, de recortes de masa o demás, bueno, veamos y evaluemos, validemos que ese retrabajo puede ser reincorporado a la cadena de suministro y también la cantidad de retrabajo que nosotros estamos utilizando, que tenemos un límite o no de ese retrabajo. Después, en la parte de retiro y la parte de recall, acá, bueno, en la ISO TS, la guión 1 del 2009, sí estaba que había que tener un procedimiento de retiro de producto, pero hoy, como el año que viene, también está previsto también que se incorpore y bueno, y termine de incorporarse en lo que es la ISO 22000, va a quedar solamente contemplado por la ISO 22000, porque si no, como que se repiten criterios. Entonces, para no repetir criterios, como usted está definido en la ISO 22 y va a volver a referirse en la ISO 22 del año que viene, va a quedar directamente ahí. Entonces, se lo elimina, digamos, el requisito de retiro. Ya no va a estar más en las ISO TS. Otra comparación, bueno, que tenemos es la parte que hablábamos también de lo que es el almacén y transporte. Bueno, antes solamente la ISO-TS hablaba de lo que es el almacenamiento, el correcto almacenamiento, y ahora habla del almacenamiento incluido, la 100 habla del almacenamiento incluido el depósito y el transporte. ¿Qué habla del depósito y del transporte? Bueno, que tengamos en cuenta el tema de en el depósito, el correcto almacenamiento, obviamente para evitar lo que es la contaminación cruzada, y además que respetemos lo que es el sistema FIFO. Es decir, bueno, lo primero que entra sea lo primero que sale. También que lo podamos respetar. Y con respecto al transporte, habla de lo que es las condiciones higiénicas del transporte. Que tengamos en cuenta estas condiciones higiénicas y validemos también estas condiciones higiénicas del transporte. Eso es, bueno, para todas las cadenas de suministro y entonces la ISO 22002-1 lo hace referencia a la 100 directamente. Después habla de la información de productos. Acá, bueno, algo decía la guión 1 en 2009, que hablaba de la información del producto y la concientización del consumidor. Acá lo habla directamente en la 100, en el nuevo registro lo habla directamente en la 100 y hace mucho hincapié en el etiquetado del producto, ¿no? El etiquetado de la información al consumidor, que tengamos en cuenta también acá las etiquetas cuando hablamos de alérgenos y cuando tenemos que declarar alérgenos, por ejemplo, bueno, que lo tengamos bien declarado, que realmente informemos al consumidor y demás, y también lo que es el tema del uso previsto del producto, también, que esté informado, digamos, en la etiqueta, el modo de preparación, por ejemplo, del producto. Bueno, toda la información que nosotros le tengamos que dar al consumidor que esté claro también. Eso, bueno, también hace referencia siempre a la 100. La ISO 22002, del guión 1, hace referencia a la 100. Después un tema completamente nuevo, que ahora lo vamos a ver bien, que también que es desde la parte de defensa y fraude. Antes solamente hablaba en el punto 18 hablaba solamente de la protección de alimentos, de la vigilancia de bioterrorismo, pero tampoco ahondaba mucho, sino que solamente daba una mínima definición. Bueno, ahora sí, sí habla de defensa y fraude, con ejemplos, que tengamos que tener un plan de defensa y fraude, con ejemplos y demás. Bueno, anexos bueno, que nos van a servir como ejemplos para armar esos planes también. Y bueno, y ahí también la guión 1 hace referencia a la 100. Como vemos, la mayor parte de los requisitos están en la 100, que van a ser como generales, pero después, bueno, cada norma y cada ISO 22002 va a tener sus particularidades, ¿no? Según el tipo de producto, ¿no? Pero bueno, la mayor cantidad de definiciones están en la 100, en los cambios. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las principales definiciones o los cambios que hay o definiciones que incorpora. Si bien hoy la norma está disponible solamente en inglés y por ahí muchos están esperando para adquirirla o para comprarla cuando esté en español, hoy si ustedes entran a la página de ISO, les permite ver
el contenido de la norma hasta la parte de definiciones, así que si ya quieren ir teniendo una primera lectura, una aproximación con los conceptos, está bueno y con cualquier herramienta lo pueden traducir de una manera bastante fácil. Dentro de lo que es definiciones, como les comentaba, lo que hace esta nueva serie en la 22.002-100 es unificar. Antes por ahí teníamos conceptos que se repetían, por ejemplo, si íbamos a la 22.002-1 que es de fabricación, o a la 4 de envases, o a la 5 de almacenamiento y transporte, o todos los que hacemos manufactura de alimentos tenemos un almacenamiento y trabajamos también en lo que es la logística, la distribución, o tenemos que garantizar esa inocuidad. Entonces teníamos que ir a buscar por ahí alguna definición a las 5, que no la teníamos porque no era del rubro. Entonces, ahora sí unifica estos criterios y definiciones en la 100 y incorpora algunos nuevos. La definición de certificado de análisis, esta ya estaba en la 22.002-1. La diferencia es que hoy dice que estos resultados de análisis, un certificado de análisis es un documento con resultados de análisis o pruebas que son específicos, y dice que se refiere a una cantidad definida de un producto o de un material. Esto es lo que incorpora respecto a la anterior definición de certificado de análisis. Otra incorporación, que esta sí es totalmente nueva, es la declaración de conformidad, ¿sí? Nos definía antes que era una especificación técnica, pero no nos hablaba de la conformidad, ¿sí? Hoy la conformidad dice que es un documento donde confirmamos la conformidad con las especificaciones o las regulaciones, y que acá vamos a tener que trabajar un poquito con nuestros clientes. El término de limpieza es el mismo que estaba en la 22.002-100, incorpora así en la parte de desinfección. Antes hablaba de la reducción de microorganismos a niveles seguros en el ambiente. Hoy ha cambiado esa palabra ambiente por superficie, agua o aire, y dice que no debe comprometer a la inocuidad y también a la idoneidad. No sé, por ejemplo, tenemos una aceituna en salmuera. Sabemos muchas veces que la salmuera se empieza a poner turbia y no tiene que ver con un patógeno o con la inocuidad, pero sí con la idoneidad o el uso previsto que tenía ese alimento o las características de calidad. En cuanto a lo que es contaminación, antes nos definía contaminación y contaminante. Hoy habla de lo que es la contaminación cruzada, donde nos dice que es la contaminación de alimentos que están cocidos o precocidos, ya sea de manera directa o indirecta, por un manipulador o por un alimento crudo. Entonces, este es un nuevo concepto que se incorpora. Otro de los conceptos nuevos es el de facilidad, donde nos habla de que es una estructura física o una instalación que tiene uno o más funciones principales. Habla incluso de cuando tenemos instalaciones provisorias o obras que hacemos provisorias para una determinada operación. Podemos también ver el concepto de unidad logística. Este antes estaba en la 22.002-5, que es específica de transporte y almacenamiento. Hoy lo trae ya a la 22.002-100 porque todos hacemos uso de unidades logísticas, y habla de que es la unidad que nosotros utilizamos para transportar o almacenar esa mercancía, más referido a lo que lo contiene, ya sean cajas, pueden ser silos, pueden ser contenedores, pueden ser pallets. Difiere, bueno, acá no está, pero agrega el concepto de transporte, que también estaba en la 22.002-5, y acá específicamente dice que el transporte es el movimiento de las mercancías, y que hay que tener en cuenta cuando hablamos de transporte la carga y la descarga, ¿sí? Todos los controles que nosotros hacemos para garantizar la inocuidad y la calidad de ese producto, tanto cuando se carga como cuando se descarga, en cualquier medio. Por ahí hacemos siempre mucho foco, mucho énfasis en el camión, pero también tenemos transporte en contenedores, transporte aéreo, marítimo, habla de todos los tipos de transporte. Y también define lo que es el almacén, que habla de que es la custodia de las mercancías en un depósito. Entonces ahí tenemos esa diferencia de unidad logística, transporte y almacén. Un concepto totalmente nuevo a los fines de la ISO 22002-100 es el de pérdida y desperdicio. Esto antes no estaba, ni siquiera hablaba en la norma de esto, y habla de alimentos o partes no comestibles que se retiran de la cadena de suministro. Otra cosa que incorpora es el reciclaje, ¿sí? Todo esto, pérdida, desperdicio, reciclaje, está más relacionado al capítulo que va a hablar de la gestión de residuos. Cuando habla de reciclaje, dice que es un desvío de material del flujo de residuos durante nuestro proceso, que
que excluye lo que es el reproceso y lo que sí o sí tiene que ser desecho. Este desvío nosotros lo podemos llegar a incorporar quizás como otro material o con otra función dentro de nuestro mismo proceso donde se generó. Y otro concepto que incorpora es el no lo incorpora en realidad, si vamos a la 22.002-1 está el concepto que es el de zonificación. Por ahí no lo teníamos muy en cuenta, o si no somos muy de leer la parte de términos y definiciones, que tengan en cuenta que es sumamente importante. Eh, Ahora sí, cuando entre en cada uno de los requisitos, hay un requisito en el que hace sí más hincapié en lo que es la zonificación, que ya sabemos que la zonificación se puede dar a través de barreras como un cambio de uniforme, flujos de presión positivo, modificando el layout, pero ténganlo bien en cuenta y léanlo al concepto porque sí ahora va a hablar más específicamente en el desarrollo de la norma sobre lo que es zonificación y esto va a impactar otra vez en nuestro análisis de peligro. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales cambios. Bueno, un poco estuvimos ya con las comparativas introduciéndonos, pero vamos a hablar de los principales cambios también bueno, acá seguimos con las comparativas, en realidad hablamos de nuevo de las generalidades. Por ejemplo, en todo lo que es, bueno, la ISO-100, la 22002-100, habla generalmente de las consideraciones generales para toda la cadena de suministro, y acá la diferencia con la -1 es que agrega toda la parte de alérgenos y retrabajo. Y eso ahora lo vamos a ver bien y vamos a ver entrar en detalle qué agrega de alérgenos y que también que un poco nombramos también lo que agrega del retrabajo. De nuevo, en la parte de trazabilidad y retrabajo, acá también, en la parte de la guión, en la 100, habla de la trazabilidad y, bueno, y los controles de riesgo que tenés con el retrabajo, pero también en la parte de la 22.002-1 habla de la documentación que tenés que tener del retrabajo, de la identificación, del almacenamiento, de la separación, del buen uso de ese retrabajo, como hablábamos hoy, para evitar de que sea un contaminante, ¿no? Que estemos introduciendo algo que no sea inocuo. Como dijo recién Mirna, habla también de la parte de gestión de residuos. En la parte de gestión de residuos, acá lo que sí hace hincapié en la 100 es la identificación, eliminación y destrucción de los residuos. Habla incorporado a la gestión de residuos también de un buen manejo de los residuos que tiene que ver también con un poco con el tema de la zonificación, ¿no? Para evitar esa contaminación cruzada. Y acá incorpora ahora lo vamos a ver bien, el concepto de PDA, de lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Después también, vinculado a los proveedores, acá también, más allá de que ya en la anterior, en la 2009, hablaba de los criterios generales para la aprobación de proveedores, en la 100 ahora se pone un poco más específica y habla de ver realmente ese monitoreo de los proveedores, que hagamos una evaluación de riesgo, que veamos la documentación que envían, todo lo que es los certificados que envían, los certificados de análisis, que lo comparemos con nuestras especificaciones técnicas realmente para ver si están aprobados o no y podemos ingresarlos o no a nuestra planta de producción. Y Ahí, bueno, y perdón, eso, ahí sí, se incorpora el concepto este que veíamos recién de conformidad con las especificaciones. exactamente, que es el COAI. Bien, y bueno, y la -1 habla y hace referencia a la 100. Acá siguiendo un poco con las comparaciones, bueno, hablábamos también hoy del programa de saneamiento. Ahí, bueno, lo que cambia o lo que se modifica es que en la 100, que bueno, que habla de que se requiere una definición de un sistema un poco más robusto, si bien antes se nombraba un poco más robusto, habla del método, de la frecuencia, digamos, que tenemos que tener para la limpieza, las inspecciones y las verificaciones. Pero además, ahí la 22.002-1 habla también de lo que es la validación. Hace referencia a las validaciones de limpieza y las eficacias de validación de la limpieza. Entonces, bueno, acá tenemos que tener en cuenta que todo el procedimiento de limpieza que nosotros tenemos definido lo vamos a tener que tener validado. ¿Cómo? Y generalmente mediante algún tipo de análisis externo, ¿no? Un monitoreo. Acá, bueno, hablando de nuevo de lo que es el manejo de plagas,
Bueno, antes en el 2009, por ahí hablaba de la documentación básica, de los productos químicos con habilitación y registros. Bueno, ahora habla también de decir, bueno, tengamos estos productos habilitados, pero realmente planifiquemos este manejo integrado de plagas con la ubicación de lo que son trampas, de lo que son los métodos, digamos, para prevenir el ingreso de plagas. Veamos la frecuencia con la que estamos justamente teniendo ese control, cuáles son los resultados, cuáles son las tendencias que nosotros tenemos de plagas y demás, y actuemos. En caso de que nosotros veamos algún tipo de infectación o demás, bueno, ¿qué acciones tomamos desde la empresa, digamos, como para evitar que eso se contamine, que tengamos algún problema en un futuro, ¿no? Y bueno, y después, la guión 1 hace referencia también a la 100, que están todas las definiciones. Después, con respecto al transporte, acá en realidad ya hablaba un poco también en la 2009 de los registros de limpieza, de los controles de temperatura que tenían que tener los transportes en el caso de que aplique, por ejemplo, el control de temperatura. Pero bueno, acá también habla de tener la documentación referida también al transporte, es decir, que eso, tener toda la documentación, bueno, obviamente del transporte, la habilitación, el historial de inspecciones, que tengamos unas verificaciones periódicas de esos transportes también, transportes sean contratados por la misma empresa o sean externos, también el control, y segregación ante productos no conformes o demás que vengan ya por ejemplo, en el caso de la recepción. Acá, perdón, ahí No, le sumo sí, algo. En la definición de transporte habla de que incluye, que es lo que les decía recién, las operaciones tanto de control en la carga y en la descarga. No nos centremos solamente en el transporte, en la documentación del transporte. exactamente. Bueno, y hace mucho referencia, ahora lo vamos a ver también a lo que es el transporte y el transporte también a granel, ¿no? También hace referencia ahí de decir, bueno, si nosotros tenemos y transportamos materias primas o productos terminados a granel, bueno, ¿cómo nosotros validamos justamente la limpieza del transporte? Porque obviamente que ahí puede haber una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, bueno, también hace referencia a que tengamos, y hace hincapié, digamos, que tengamos mayor cuidado con eso. Y bueno, y después habla de la parte de defensa y fraude, que esto un poco ya lo nombramos, ahora lo vamos a ver a continuación un poco más detallado. Pero bueno, sí acá te pide, ya la ciencia pide planes de defensa y fraude con medidas de control, con verificación y revisión. Acá seguramente los que tienen ya implementado lo FCC 22000, bueno, es básicamente como requisito adicional de lo que es FCC. Pero bueno, acá, resumiendo un poco, veamos como los principales cambios. ¿Qué decimos entonces, por ejemplo, en la parte de la construcción de lo que es el establecimiento y lo que es el edificio y demás, de lo que es la planta productiva? Acá hay una mayor profundidad técnica y en la 22.002-100 se detalla y hace mucho hincapié en el tema del diseño, el diseño higiénico. No solamente como que sea lavable, que esté pintado de blanco y demás, sino habla de programar ese diseño, de ver el diseño de los techos, de aberturas, drenajes, de todas las estructuras internas, principalmente ¿para qué? Para evitar riesgos de contaminación cruzada. ¿Y qué tenemos que hacer generalmente en esto? Es vincularlo también, obviamente, con el análisis de peligro. Entonces, bueno, entonces tenemos que tener esa construcción o demás y todo lo que nosotros tenemos en la planta, vincularlo y tenemos que ver si hay algún tipo de riesgo o no, justamente para evitarlo. Y asociarle en ese caso una medida de control. También, bueno, como habíamos dicho, como explicó Mirna, el término de zonificación, la definición de zonificación se formaliza un poco más, si bien antes ya estaba, sino que bueno, ahora lo nombra varias veces en la norma y da ejemplos también de zonificación vinculadas a el tema también de lo que es los flujos también de personal, lo que es el tema por ahí de los equipos, los flujos del producto, de residuos. Y también todo vinculado al análisis de peligro, para evitar que en esos flujos haya algún tipo de contaminación cruzada. Después también, bueno, habla cuando hablamos de la construcción, también que un poco lo comentaba recién, no solamente asociado a la higiene, sino también al análisis de peligro. Y en este caso, hablando también un poco del análisis de peligro, que también como decía Mirna, se permite justificar ciertas exclusiones, por ejemplo, o adaptaciones según el tipo de operación.
Esto también está vinculado a que, por ejemplo, nosotros en un análisis de peligro, nosotros vemos las etapas del proceso, y en alguna etapa del proceso vemos que no tenemos, por ejemplo, algún tipo de peligro físico, químico o biológico, porque la misma etapa está, por ejemplo, tenemos las medidas de control, o en la misma etapa, por ejemplo, el producto lo tenemos protegido, entonces no puede haber algún tipo de peligro físico o demás, o porque tenemos ciertas medidas de control, lo podemos justificar. Pero sí o sí, si tenemos alguna exclusión o tenemos algo, tenemos que justificar y tenemos que explicar el por qué. ¿Por qué no tenemos ese peligro? ¿Por qué no tenemos ese punto? ¿Por qué estamos excluidos o demás? Ahora te pide justificación. Sí o sí. Por ejemplo, si en el caso que nosotros decimos, bueno, no sé, productos químicos vinculados a caldera. Bueno, nosotros no tenemos una caldera, entonces ese punto, bueno, pero justificarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué no es necesario tener la caldera? ¿Y por qué, y qué tienen, digamos? Y bueno, entonces lo justifiquemos, hagamos como un informe justificando esa exclusión. Bueno, ahí después habla otra parte muy importante, que es una definición completamente nueva para lo que es las ISO TS. Sí están, por ejemplo, en los sistemas de gestión, por ejemplo, FSC y demás, pero no estaba en la ISO TS, que se incorpora lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Esto es justamente ver dónde principalmente tenemos desperdicio, dónde tenemos pérdida generalmente y desperdicio de alimentos para lograr tratar de reducir esa pérdida y desperdicio, ver la forma que tenemos dentro de la empresa para tratar de reducir. Esto habla con ya estos sistemas de gestión están empezando a dar un enfoque más de sostenibilidad y hablan un poco más del cuidado de ciertos recursos, el cuidado y de no tirar. Tratemos de no tirar. Si eso puede volver y logramos que vuelva a ser inocuo o demás, no tirar. O si tenemos lugares donde nosotros identifiquemos que tenemos grandes pérdidas, bueno, a ver si podemos solucionarlo justamente para no estar tirando tanto alimento. Y acá bueno, en la guión 100, digamos, habla también, bueno, de lo de que es la segregación, la trazabilidad, lo que es la destrucción, y vinculado también un poco a lo que son los residuos, ¿no? Principalmente también todo lo que es la gestión de residuos, también habla, bueno, tenemos que tenerlos controlados, tenemos que tenerlos segregados, tenemos que tenerlos identificados, tenemos que tenerlos también, en el caso que, obviamente, que sean residuos, que tengamos estos de basura, contenedores, demás, siempre tapados y demás, para evitar una contaminación cruzada. Y además, bueno, la guión 1, la ISO 22001-1, incluye también la segregación de trabajos con alérgenos. ¿Esto por qué? Para justamente, si en el caso que nosotros tengamos una segregación o tengamos que tirar algo o demás, o algún tipo de residuo que tenga alérgenos, lo tengamos, por ejemplo, también ahí separado, por ejemplo, y bien identificado para que no podamos tener una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de gestión de residuos. Habla, como digo, un poco más de la sostenibilidad y tratar de también un poco de la parte de reciclado. Habla mucho de la parte de reciclado de materiales, en el caso que podamos, por ejemplo, en el caso que tengamos cartón, que nosotros tiremos y podamos reciclarlo también, bueno, como para ayudar justamente a todo el tema de sostenibilidad. Entonces, bueno, pero obviamente no nos olvidemos que nosotros podemos hacer esas actividades siempre y cuando no estemos afectando a la inocuidad. Después, otro punto nuevo que se incorporó ahora es el tema del control de proveedores. Que un poco hablamos que, a ver, el control de proveedores estuvo siempre, el monitoreo de proveedores estuvo siempre, pero bueno, ahora sí te pide que tengas en cuenta todos los certificados que te mandan, toda la documentación que te mandan, toda la documentación de conformidad que te mandan, y que lo comparemos con las especificaciones técnicas y veamos la posibilidad de hacer ciertas auditorías o ciertos monitoreos a estos proveedores, para justamente asegurarnos que todas las materias primas y insumos que estemos recibiendo estén de acuerdo a nuestras especificaciones y sean inocuas, ¿no? Y acá habla y también refuerza, la guión 1, habla y refuerza de lo que hablábamos, de lo que habló Mirna hoy, del tema también de los controles de materiales granel, que tiene que ver también con el tema del transporte, de la verificación, de la descarga, la carga y descarga de estos productos, justamente para ver el tema de la contaminación cruzada. Obviamente que si nosotros tenemos que revisar el transporte, y si ese transporte encima viene con materia prima a granel, tenemos que tener mayor cuidado todavía por el tema de la contaminación cruzada, ¿no?
Otro punto importante, como un poco estuvimos viendo, ahí en la 100 habla del tema del retrabajo, habla del retrabajo y del reproceso, que tenemos que tener documentación de la segregación, que todo lo que nosotros que vaya a reproceso tenemos que tener identificado, lo tenemos que tener documentado. Tenemos que tener también los motivos de por qué ese producto es no conforme hoy y va a retrabajo o va a reproceso, de por qué lo llevamos y lo sacamos de la cadena y lo llevamos y lo identificamos. Y en el caso de que vuelva a incorporarse a la cadena, también lo mismo, de decir, bueno, asegurarse que ese producto vuelva a ser inocuo y también volver a, en el caso que se reincorpore, incorporar el lote de ese retrabajo en tu trazabilidad, ver la cantidad de retrabajo que estoy incorporando y realizar todos los controles. Y ahí también la 22002-1 habla también y detalla también que tenemos que tener mayor cuidado al uso de productos con alérgenos y los controles de retrabajo también de envases. ¿Esto es para qué? Porque si nosotros estamos incorporando un retrabajo, tenemos que tener en cuenta que ese retrabajo puede tener alérgenos, entonces lo tenemos que separar de los productos que no tienen detallado esos alérgenos, digamos, en el rótulo, ¿no? O sea, tenemos que evitar esa contaminación cruzada. O sea, lo mismo que como con una materia prima, bueno, en este caso con el retrabajo. Tener cuidado y separar los productos alergénicos de los que no, ¿no? Bueno, y hablando de alérgenos, acá también hay un cambio importante también, ya que, bueno, acá la guión 100, la 22002 guión 100, integra todos los alérgenos a la contaminación química, física y biológica, es decir, que eso tenemos que evaluar los alérgenos, evaluar las materias primas que tienen alérgenos y hacer como una gestión de riesgo también de esos alérgenos, ¿no? De que si yo lo incorporo por ejemplo, tengo una misma línea de producción, productos alergénicos de los que no son alergénicos, bueno, ver justamente todas las medidas de control que tengo que tener yo, justamente de limpieza, planificación de la producción, bueno, evaluar el riesgo y tomar esas medidas de control, justamente para evitar esa contaminación cruzada, ¿no? Y ahí la ISO 22002-1 habla también de los controles específicos para alérgenos, que es un poco esto, decir, bueno, qué controles, qué medidas de segregación tengo, y también validación de esa limpieza. Es decir, yo tengo que tener resultados. Por ejemplo, en el caso de que yo estoy incorporando un alérgeno a mi línea de producción y después yo produzco otro producto que no tenga alérgenos, bueno, ¿cómo valido yo esa limpieza, no? Entonces, ¿cómo hago? Generalmente tengo que hacer un hisopado, llevarlo a algún laboratorio externo y valido realmente que mi limpieza es eficaz y que no puedo tener ninguna contaminación cruzada. Acá, perdónenle, Sí, tengan en cuenta que Hay si un, ustedes creen que pueden excluir la validación de limpieza, tienen que tener una buena fundamentación, ya sea con un orden productivo que garantiza que yo no tengo que hacer una limpieza cuando cambio de producto porque incorpora estos alérgenos y otros, o porque tengo los mismos alérgenos en todos los productos, entonces no hay problema con el cambio, pero tengan bien la justificación y que garantice que no hay una pérdida de inocuidad en este caso. sí, chicas, para eso sirve lo que habíamos dicho de crear la evaluación de riesgo, ¿no? O sea, hagamos una evaluación de riesgo y veamos realmente dónde puede haber un punto de contaminación. Y si hay contaminación y yo no lo puedo y no lo puedo evitar, bueno, lo declaro, obviamente. Acá habla también un poco de las declaraciones de alérgeno. Lo declaro y veo realmente si es necesario aplicar o no otra medida de control, ¿no? Ailu, sabes Sí, que Romy nos está escribiendo por el chat y nos comenta que con respecto al control de proveedores, la sí. recepción de materia prima a granel o despacho a granel habrá que implementar la ISO 22002-5 del 2025. Sí, Capaz y es la forma de mi lectura que desconozco exactamente. Si Romy, quieres abrir el micrófono y contarnos un poco más sobre lo que nos escribiste en el chat, así las chicas también te van a poder apoyar un poco más con respecto a la duda. Mira, por ahí lo que yo entiendo, que ella está preguntando si tenemos que aplicar, además de la 22002-1, la 5. A ver, la guión Claro. 5 es específicamente cuando vos te dedicas a lo que es almacenamiento y transporte. Vos en tu producto de manufactura acá ya vas a tener, también vas a tener tu almacenamiento, pero sí lo que vas a tener que implementar
los graneles son o hacer énfasis en lo que es los controles que vos haces en la recepción y en la descarga de esos graneles. No específicamente irte Exactamente. ya a la 22.000-5, porque ya habla de, por ejemplo, cuando vos sos representante de alguna marca y lo único que haces es traer los productos y almacenarlos, o te dedicas a dar almacenamiento en frío, ya sea de alimentos no perecederos o de perecederos. ¿Qué controles haces ahí vos para garantizar la trazabilidad? O si ya haces lo que se llama picking, ya sería muy específica. No tendrías que irte totalmente a la 5, sino que aplicando la 22.002-1, sí aplicar o hacer énfasis en tus controles en lo que es la recepción del granel, cómo tomas la muestra, qué controles haces ahí cuando recepcionas el granel y lo descargas. No sé si te Genial. Claro, respondo. mi pregunta apuntaba que anteriormente la ISO TS o la ISO 22 me indicaba que para, por ejemplo, la empresa de harina, que el transporte se hace a granel, ya eh, hacia el cliente nos pedía implementar, además de la 22.000, bueno, antes era la ISO TS 22.001, nos pedía implementar la ISO TS 22.002-5, que era de almacenamiento. Ahora se saca esa parte del requisito y solamente aplica la 100 y la 1. Si vos sos una empresa de manufactura de alimentos, o sea, te va a aplicar siempre la O 100 de y la harina. 1. En ese caso no te va a aplicar la de transporte, ¿no? Porque esos son para empresas específicas que hacen solamente la parte del transporte. Vos podés llegar Ah, a tomar ok. algo como referencia, pero en realidad vos te va a aplicar la 1 y la Ah, ok, 100 en ok. este caso. Entonces, como decía Ya, Mirna, vos tenés súper. que enfocarte en los criterios de la 100 que habla específicamente por ahí del transporte a granel, de las validaciones que tenés que Ujú. hacer, de los controles y demás. Claro, ahora en la 100 tenés la definición de transporte, donde te dice que incluye la carga y la descarga. Ya, listo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, seguimos entonces. Uno de los dos puntos más importantes también, que bueno, que incorpora acá la 22.002-100, que habla de la parte de defensa y fraude. Como dijimos, esto estaba muy, muy básico nombrado en la 22.002, 2009, pero acá ya sí formaliza realizar una evaluación de amenazas y vulnerabilidades. ¿Cómo es esa evaluación? Bueno, mediante planes de fraude y planes de defensa, en donde vos puedas asociar las medidas de control y además verificar y validar estos sistemas, ¿no? De fraude y defensa. Acá también la 22.002-100 tiene como ejemplo algunos anexos y que vos podés tomar como ejemplo para, por ejemplo, algunas medidas de mitigación. Por ejemplo, en la parte de defensa habla de que tenés que tener en cuenta principalmente en un plan de defensa. Por ejemplo, el emplazamiento, la infraestructura, los empleados, las visitas, toda la parte del depósito y almacenamiento y el procesamiento. Son las etapas por ahí que vos tenés que incluir en el plan y asociarle ciertas medidas de control para evitar justamente una amenaza o tener una amenaza. Y en el caso de fraude, habla también de que tenemos que tener en cuenta para armar un plan todo lo que es materiales peligrosos, lo que es la logística, los proveedores, la información que también tenemos de esos proveedores, la complejidad por ahí de la cadena de suministro. No es lo mismo si yo compro directamente a un proveedor o si yo de ese proveedor compro a un distribuidor. No es lo mismo porque ya ahí el producto pasa por diferentes manos, que puede ser vulnerado. Entonces, bueno, lo que es la prevención interna también al fraude, cómo yo evito ese fraude, cómo valido también que evito ese fraude. Por ejemplo, con algún balance de masas, demás, donde yo digo, bueno, yo tengo estos ingredientes, yo realmente es lo que declaro, es realmente lo que produzco, bueno, cómo lo valido, y también el etiquetado. El etiquetado generalmente es muy importante en la parte de fraude, porque la mayor cantidad de fraudes hoy en día se producen por el etiquetado y el etiquetado incorrecto, en donde por ahí nosotros, como digo, por ahí por ahí se hace de forma intencional. Generalmente el fraude busca un beneficio económico,
entonces generalmente es intencional, pero bueno, y tiene que ver con el etiquetado, es decir, bueno, yo estoy vendiendo algo y digo que ese producto está compuesto por tal materia prima y demás, y en realidad no. Es decir, bueno, es malintencionado, siempre el fraude es un engaño al consumidor. Entonces, bueno, tenemos que tener estos dos planes, tanto de fraude y de defensa, con justamente estas medidas de control, para demostrar que nosotros no podemos ser amenazados o demás, o podemos prevenir las amenazas, y además que nosotros no estamos cometiendo ningún tipo de fraude hacia el consumidor. Bueno, ahí estamos y hablamos creo que de los principales cambios que tiene, bueno, estas dos, bueno, la ISO TS, bueno, lo que es la 22002-100 y lo que es la 22002-1. Y ahora vamos a comentarles cuáles son los pasos que nosotros creemos importantes para seguir para una implementación, ¿no? Para una implementación o para una migración, en este caso. Bueno, ahí los dibujitos, para que no se asusten. Bueno, principalmente cuáles son los pasos justamente para seguir y para comprender, digamos, lo que es las normas. Primero tenemos que comprender los requisitos, que es un poco lo que estuvimos haciendo. Es decir, bueno, cuáles son los requisitos nuevos, cuáles son los que ya estaban, cuáles son los cambios, en qué está haciendo hincapié esta nueva norma, por ejemplo, la guión 100, que es totalmente nueva. Y después realizar un diagnóstico de las brechas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo implementado y qué es lo que me falta? Principalmente, decir, bueno, ¿a dónde estoy parado yo hoy? ¿Qué es realmente lo que me falta justamente para poder realmente llegar a la implementación de estos sistemas? Seguramente, viendo un poco lo que me falta y demás, y cómo adaptarme a estos cambios, cómo implementar estos sistemas, lo que vamos a tener que hacer posiblemente es actualizar la matriz de peligro. Porque acá, como dijimos, estas nuevas normas hablan y hacen mucha referencia a lo que es la matriz de peligro, ¿no? Cuando hablamos de zonificación, cuando hablamos de contaminación cruzada, cuando hablamos de alérgenos, hace referencia a evaluemos el riesgo. Evaluemos el riesgo, veamos si tenemos algún tipo de riesgo, lo contemplemos en el análisis de peligro, le asociamos una medida de control. Bueno, por eso es importante revisar todo el análisis de peligro y generalmente seguramente lo vamos a tener que actualizar. Una vez que actualizamos, bueno, obviamente también el análisis de peligro, vemos realmente, y hacemos una planificación de lo que nos falta y demás, adaptamos la documentación. Adaptar la documentación es adaptar documentaciones de procedimientos, registros, vinculados a los nuevos requisitos. Porque ahora hay nuevos requisitos que tienen diferentes, como hablábamos de los proveedores, bueno, ahora necesitamos por ahí hacer ciertas auditorías, ciertos monitoreos un poco más específicos y seguramente tengamos que modificar también el proceso, ¿no? Y de procedimientos. Y una vez que adaptamos la documentación y que vemos y adaptamos los registros y demás, lo importante es capacitar a todo el equipo. No solamente capacitar ahí a todos los que van a ser los responsables de los procesos y también capacitar a todo, obviamente, el personal, ¿no? Tanto el personal operativo con los nuevos criterios, con los nuevos conceptos también, ¿no? Que me parece que es importante que lo apliquemos también y que se apliquen entre todos. Bueno, para terminar, vamos a ver un poquito que a muchos es lo que más ahí cuando ahí le mostraba esas emociones, lo que más nos genera es la ansiedad. Estamos ansiosos por ver, bueno, está bien, muy, muy lindo todos los cambios, pero ¿cuándo? ¿Cuándo los tengo que incorporar? Que esta confusión de si está la TS todavía vigente o la nueva serie de las ISO 22002. Bueno, el 17 de octubre, FCC, para calmar un poquito estas ansiedades, sacó un comunicado, está disponible en la página web, ustedes lo pueden consultar ahí, que nos dice que por el momento está vigente la versión 6 con la serie de especificaciones técnicas que teníamos hasta el momento, es decir, las ISO TS. Si ustedes van a la página de ISO y ponen en el buscador ISO-TS 22002, la que estén buscando, van a ver que no están ahora disponibles, solo está la 3, que es la que dijimos que no había cambiado, pero bueno, ya hace tiempo que las venimos trabajando y todos las tienen. Sí, lo que dice FCC y confirma esto que por ahí era un rumor, es que ya está trabajando en la revisión
7, no va a ser una 6.1, como por ahí fue el caso de la 5, donde adaptó algo mínimo y pasó a la 5.1, sino que directamente va a pegar el salto a la 7. ¿Y por qué pega este salto? Uno de los motivos que dice en ese comunicado es porque justamente va a incorporar, sí, en la versión 7, estas ISO 22002. Por eso es estas recomendaciones que recién les dio Ailén de cómo irlas trabajando. No esperemos a que salga la versión 7 para decir vamos a pegar el salto, sino que ya váyanlo trabajando para no llegar tarde. Los que tienen FSC hoy van a ver, no se asusten, se dan cuenta y por lo que hemos hablado que muchos de estos cambios ya los teníamos contemplado en lo que es requisitos adicionales, entonces es más bien realizar una lectura y ver si hay alguna brecha, algún concepto o algo que quizás lo hacía antes pero no lo tenía documentado, quizás nos pide hoy documentarlo, pero no es tanto el salto, sí para los que teníamos solo la ISO 22 incorpora varias cositas más. Otro de los motivos por los que cambia FCC a la versión 7 es porque busca alinearse con lo que establece GFCI en su versión 2024. Otro de los motivos también, como ven y como lo hacen estas normas ISO, están orientados a ayudar también a las empresas a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes entran a la página de ISO, cuando consulten la 22002-100 o la 1, abajo nos dice a qué requisitos contribuye de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la 100 dice que contribuye al 3, al 2, perdón, al 3, al 12 y al 16. Entonces, se están alineando ya en este concepto de sostenibilidad, esto que hablaba Ailem. Y bueno, lo que más queremos saber, ¿cuándo va a estar disponible esta versión 7? Tentativamente la vamos a tener en marzo-abril, porque nos dice que para fines del primer trimestre, principios del segundo trimestre del 2026, ya estaría circulando o ya se publicaría esta nueva versión, pero para que nos bajemos un poquito esa ansiedad, nos dice que nos va a dar 12 meses para la implementación, es decir, prácticamente estaríamos ya certificándola en lo que es en el 2027. Sí estén atentos a todas las publicaciones que hace FSC para que no lleguemos tarde a estos cambios o esta migración que vamos a tener que hacer. Acá nosotros, bueno, damos fin a lo que es la parte teórica. Les agradecemos un montón a todos los que se han conectado. Gracias por el respeto, por habernos escuchado. Y nada, los esperamos siempre en nuestras capacitaciones y en estos webinars que por ahí brindamos que esperemos que les sean de mucha ayuda. Aprovecho también para comentarles que en el chat acabo de pasarles todo lo que son nuestras redes sociales. Está el Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, donde van a encontrar diferente información. Van a poder ver las grabaciones de algunas charlas anteriores y van a poder también estar al día con las futuras charlas. Recuerden que entrando también en www.asgconsultora.com, en nuestra página web pueden ir al portal de la Academy y van a encontrar nuestra cartelera de próximas charlas, donde van como les comenté al inicio de la webinar, van a ver, por ejemplo, cursos también como los de BRCGC que están próximos a brindarse con certificado oficial y que ASG los brinda o sea, con toda la ilusión de que también se puedan sumar a estos cursos. En el chat también les compartí un link que es el link de la asistencia. Muy importante, por favor, si pueden entrar ahora y revisar que los lleve al formulario, ya que desde acá, cuando nos dejen sus datos, es que nosotros nos vamos a comunicar para enviarles las credenciales con las que ustedes van a poder ingresar en nuestra plataforma ASG Academy, que es de donde van a poder descargar la presentación que hoy las chicas usaron. También van a poder descargar lo que es el certificado de asistencia. Una vez que esté cargado todo, les estaremos enviando por correo lo que son sus credenciales. Si alguien tiene alguna otra pregunta, aprovechemos que todavía las chicas están con el conocimiento fresco de todo lo que acaban de contarnos. Andrea nos está escribiendo algo, vamos a ver si la podemos ayudar. Si alguien quiere abrir el micrófono
y compartir con nosotros algo referente a la charla, también bienvenido sea. Importante, si pueden, nos siguen en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar brindando nuevo ciclo de charlas como mes a mes venimos haciéndolo. También vamos a incorporar cursos nuevos. Viene también la charla de lo que son los cambios de de las normas 14.001 y 9.001, que eso creo que también suma un montón para todas las empresas. Si se quieren sumar, también se pueden inscribir. Bueno, Romina nos agradece por la webinar. También te agradecemos, Romy, por todo lo que nos contaste, de que te vas sumando siempre y la confianza que nos brindas. Bueno, si no hay más que agregar y quieren encender sus pantallas, así tomamos algunas fotos print de pantalla para luego publicar en nuestras redes sociales. Chicas, si quieren dejar de compartir Sí. para que así podamos ver todas las camaritas encendidas. Si pueden ir encendiendo sus cámaras, por favor, así vamos a hacer el print de pantalla. Bueno, hay dos pantallas en donde están distribuidos todas las personas. Bueno, sonrisa, vamos a ver en cuál quedamos. Ahí fue la primera. Vamos con la segunda. Un segundito, sonrisas. Listo. Bueno, si no hay nada más que agregar, agradecerle a ustedes también, chicas, por todo lo que nos brindaron hoy. Y bueno, orgullosísimo de tenerlas en el team ASG también. Bueno, muchas Bueno, gracias muchísimas gracias a todos y bueno, muchísimas gracias Michael por todo. Bueno, por la Los asistencia. esperamos en los próximos cursos. saludos, chao, Gracias, chao. gracias.